Bueno, voy a hablar ahora sobre un aspecto que atañe tanto a los métodos de regresión como a los de clasificación. Me refiero a la selección del grupo de variables que ofrece el mejor resultado para clasificar o para hacer una regresión con unos datos de entrada. Típicamente en un problema de Machine Learning existen muchos datos, pero también tenemos disponibles muchísimas variables. En las aplicaciones de negocios, por ejemplo, que extraen la información de las redes sociales, de encuestas, la cantidad de información que se recibe es enorme. De hecho, hay un área de la computación que le llaman Big Data, en la cual se tiene tal cantidad de variables que los algoritmos resulta prácticamente imposible que pueda procesar todas las variables. Entonces se tiene que seleccionar cuáles de esas variables que han recolectado son las más relevantes para el problema que se quiere resolver. Podríamos hablar de una situación en la cual existan, no sé, cientos de variables, pero las queremos reducir a únicamente 10 o 15 variables que sean las que contienen la información más importante para el problema a resolver. Se le conoce a esto como reducción de la dimensionalidad. Aquí se le llama dimensión al tamaño del vector de entrada, al número de variables de entrada que están disponibles. Pero si son 100 variables, bueno, en el primer paso tendríamos que reducirlas, no sé, a 10 o 15 variables únicamente, para que la capacidad de cómputo que tenemos disponible pueda procesar toda esa información. Aquí se utilizan dos enfoques. El primero sería que del número total de variables que están disponibles, se descarten algunas de las variables que no aporten información relevante y que se quede únicamente con aquellas variables que proporcionan la información más importante para el problema. A ver, pongamos un ejemplo. Imagínense que quiera yo encontrar una clasificación adecuada para orientar mis campañas de marketing en mi empresa. Y he recolectado mediante redes sociales, mediante correos electrónicos, infinidad de información entre las cuales podría encontrarse el género o sexo de la persona, su edad, su estatura, su religión, la religión que profesa o practica, la fecha en que nació, de qué raza es, su nivel de escolaridad, no sé, tal cantidad de información que está disponible en las redes sociales que ahora me encuentro en la dificultad de determinar de toda esa información cuál es la que me va a resultar útil. Si se trata de una campaña de marketing para vender un cepillo de dientes, por ejemplo, pregúntense ustedes, ¿la religión que profesa una persona será relevante para determinar si compra o no compra un cepillo de dientes? No sé, habría que hacer el análisis. ¿La edad de la persona será relevante? Bueno, yo pienso que la edad, yo creo que sí. Sobre todo porque el cepillo de dientes seguramente va a estar en diferentes presentaciones como duro, mediano, suave. Y eso también influye en el tipo de público que lo va a comprar. Por lo general, los niños no suelen utilizar cepillos de cerda muy dura porque les es molesto. Bueno, a todo el mundo les es molesto, pero en especial los niños hay que tenerlos como que un poco más consentidos. No solamente tiene que ver con la funcionalidad del cepillo, sino también con su estética, que tenga, no sé, grabado algún muñequito, alguna caricatura, o incluso que sea de algún color llamativo. Entonces, ahí es donde entra en ese momento el análisis de cuáles de las características que he recolectado, cuáles de las variables que tengo disponibles son las que realmente voy a utilizar como entrada de mi algoritmo de clasificación o de regresión. Se puede hacer una selección, digamos, manual, basándonos en la intuición o en el expertise de una persona,
Pero la experiencia nos dice que es mejor o sería también deseable que se tuviera un algoritmo que mediante un análisis de los datos determinara de forma numérica en qué porcentaje o en qué medida cada una de las variables realmente influye en el resultado que vamos a obtener. Que hiciera un análisis de qué tan relevante es cada variable y en lugar de, en función de eso, perdón, me dijera, de estas 100 variables, las 15 más relevantes son estas, para que mi algoritmo lo programe yo en función de únicamente esa información. Bueno, si únicamente tenemos que seleccionar algunas variables y descartar otras, eso es lo que se conoce como feature selection. Selección de features, selección de atributos o selección de características. Es nada más decir, estas variables sí van a entrar en el análisis y estas no. El otro aspecto se llama feature extraction. Es considerar todas las variables, pero combinarlas de alguna manera que se generen variables artificiales que pueden ser mucho menores que las variables originales, pero que de alguna manera resuman la información más importante combinándolas adecuadamente en cierta proporción. Si tengo, por ejemplo, 100 variables, podría yo generarme una nueva variable artificial que sea 0.2 por la X1, más 0.4 por la X2, menos 0.3 por la X9, etcétera, etcétera. Esa combinación de variables la puedo seleccionar adecuadamente para que me aporte información y además que con un número reducido de nuevas features pueda yo comprimir toda la información que tiene el conjunto inicial de variables. En lugar de tener las 100 variables naturales, me puedo quedar con solo 10 variables artificiales en donde están combinadas esas 100 en alguna proporción. Eso es lo que se conoce como la extracción de features. Generar un número pequeño de variables artificiales que de alguna manera tienen comprimida o resumida la información de las variables iniciales. No sé si antes de que entre en el ejercicio, ¿tienen algún comentario que hacer sobre esto? Una pregunta, entonces ahí también se considerarían los datos, pues, que dan como doble información como no relevantes, ¿no? Sí, así es. Si hay una variable que está, digamos, duplicada Redundante, en ajá. otra variable, nuestro análisis debería servirnos para descartar esos duplicados, ¿no? Para decir, de estas dos variables solo me quedo con esta, porque la otra, aunque sea importante, ya está incluida en la que ya consideré. Okay. Bueno, voy a hablar primero de la selección de features. Aquí estoy mostrando en la diapositiva un análisis que hice para una red hidráulica, un modelo didáctico de la red de Hanoi, en la cual se simularon fugas en todos los nodos de la red y luego se analizó la variabilidad de las presiones en los diferentes nodos. Hay algunos nodos que resultan muy sensibles a las fugas, es decir, cuando ocurre una fuga en cualquier parte de la red, estos son los nodos en donde mejor se manifiesta la variabilidad de presión. Eso podría ser importante para decir, estos nodos me conviene utilizarlos para colocar ahí mis sensores. Si nada más tengo disponibles 3 sensores y en total son 31 nodos, aquí podría yo tomar la decisión de que los 3 sensores que tengo los colocara en aquellos nodos donde la sensibilidad de presión es máxima. Pero eso no es suficiente, porque pueden haber 2 nodos que sean muy sensibles a los cambios de presión ocasionados por las fugas, pero que sean igualmente sensibles o que detecten el mismo tipo de variabilidad. Lo que se quiere aquí es que la variabilidad que ya fue detectada por un sensor no sea la misma variabilidad que sea detectada por el otro. ¿Por qué? Porque estaría yo teniendo 2 fuentes de información duplicados. A pesar de que cada uno de forma individual me aporte bastante información,
Si la información está repetida, pues no me sirve. Lo importante es que cada sensor capte mucha información, pero que la información que captó una no estuviese duplicada por el otro. Entonces, el proceso de análisis de cuáles son los nodos adecuados donde debo colocar los sensores no es así tan simple. No es nada más de determinar cuáles son los nodos más sensibles, sino que además tengo que considerar que no dupliquen la información que captura. Bueno, hay muchos algoritmos para esto. Yo les voy a mostrar ahorita uno que se conoce como análisis de vecindades. Esto tiene que ver con el método del KNN que comenté anteriormente para hacer clasificación. En esa ocasión mencionábamos que cuando llega un nuevo dato, se busca cuáles son los datos con los que presenta la mayor afinidad, la mayor similitud, cuáles son las muestras más cercanas dentro del grupo de entrenamiento. Y dependiendo de la clase que tengan esas muestras cercanas o esas muestras vecinas, se asigna la clase del nuevo dato. La clase que sea más frecuente, esa se le coloca al nuevo dato. Pero para eso hay que saber cuáles son las muestras vecinas. Bueno, en este análisis que se llama Neighborhood Component Analysis, análisis de componentes de vecinos o algo así, lo que se hace es buscar de todas las posibles combinaciones de variables, encontrar aquella en la cual es más fácil discriminar entre ese tipo de vecindad. Aquel en la cual es más fácil distinguir entre los datos que pertenecen a una clase y los que pertenecen a otra. Voy a mostrar cómo se hace aquí en MATLAB, aunque no haya tiempo para explicar en detalle el algoritmo, al menos les mostraré cómo se utiliza. Para esto voy a cargar ahorita el dataset de las flores, el Fisher Iris, y voy a meter en la variable X las mediciones, las 4 mediciones de la flor, y en la variable Y sería las especies. Y el comando para hacer este análisis de vecindades se llama FS. FS es una abreviatura de Feature Selection, selección de características o selección de atributos. C de clasificador, porque estoy suponiendo que hay un problema de clasificación y que quiero optimizar la selección de features. Y luego el nombre del método que se llama Neighborhood Component Analysis. Aquí le voy a proporcionar los valores de X y los valores de Y. Es decir, las entradas y las etiquetas de salida para cada entrada. Y lo que me va a devolver es un objeto en donde está resumido el análisis del estudio de las vecindades que hay en esos datos, que es lo que me va a servir para hacer la selección de atributos, la selección de las variables más relevantes. Aquí le voy a poner algunos parámetros que pueden ayudarnos. En este caso, el método de ajuste, le voy a decir que lo haga de forma exacta, que trate de clasificar de forma exacta cada dato. Y aquí hay un parámetro adicional que no lo había comentado. Los problemas de encontrar la mejor clase o hacer la mejor regresión son internamente un problema de optimización. Y la mayoría de los problemas de optimización pueden estar mal condicionados desde el punto de vista matemático. Pueden ser problemas sin solución. Una estrategia que comúnmente se utiliza en Machine Learning para quitar ese mal condicionamiento y que el problema se pueda resolver es agregando un término adicional que le da cierta flexibilidad al método. Es como decir, este problema matemático no tiene solución, pero si le agrego este término adicional puede que sí encuentre algo cercano a la solución. Le estoy dando como un grado de libertad, de darle un poco de flexibilidad para que si no pudo encontrar una solución exacta, me encuentre algo, aunque no sea exacta, pero que al menos sea óptimo. Se le agrega un término que se llama término de regularización. El término de regularización viene por lo general representado por una constante llamada lambda, que trae un valor predefinido en la mayoría de los casos, un valor distinto de 0, creo que viene 0.5, pero yo aquí le estoy diciendo
que a esa lambda le dé el valor de 0, es decir, que no le aplique regularización a este método, porque al ser un problema tan sencillo no lo requiere. Este método sí es fácil de, el dataset de las flores es relativamente fácil de clasificar. Entonces, nada más para tratar de explicar qué significa este valor de lambda igual a 0. Quiere decir que trabaje los datos así como están, sin considerar ninguna regularización. Ok, voy a ejecutarlo. Todos los resultados quedaron almacenados en esta variable NCA y en sus diferentes campos, yo puedo encontrar la información que me interesa, en este caso, para decidir cuáles son las features más adecuadas o cuáles son de las 4 variables de entrada que tengo en el problema de las flores, cuáles son las más relevantes. Buscamos aquí un campo que se llama a ver, ¿dónde está? Creo que es el primero, pero aquí me lo tapa esta barra. Se llama Feature Weight, es este. El problema de el análisis de vecindades lo que hace es ir asignando una especie de score o puntuación a cada variable de entrada en función de la relevancia que tenga esa variable para el problema que se está intentando resolver, que en este caso es un problema de clasificación. Entonces le digo, dame la ponderación que encontraste para cada feature, es decir, para cada variable de entrada, indicando de esta manera cuál de las features es la que tiene mayor relevancia. Vean que aquí la ponderación más alta o el score más alto es el de la cuarta variable, que sería la variable X4. Si no mal recuerdo, en el caso de las flores, esto era la anchura del pétalo. La segunda variable más relevante es la tercera, que es la longitud del pétalo. Y la tercera variable más relevante es la primera, que corresponde a la longitud del sépalo. Y vean que a la variable X2 le dio una ponderación casi de 0. Eso significa que la segunda variable que tenemos en nuestro dataset, sin ningún problema prácticamente la podemos descartar porque su relevancia es mínima para este problema de clasificación. Entonces, si de las 4 variables tuviésemos que descartar alguna, aquí lo que diríamos es descartemos a la segunda variable. O si tenemos que descartar 2, bueno, descartemos a la primera y a la segunda, porque son las peor rankeadas. Son las que de acuerdo a este análisis de vecindades tienen el menor score. Son las que menos ayudarían a resolver el problema de clasificación. Desde luego que hay una matemática detrás de esto. Se resuelve un problema de optimización y como es un problema que a veces puede estar mal formulado matemáticamente, se dice mal, ¿cómo es? Ill post, no sé cómo se diga en español. Un problema mal planteado o mal condicionado matemáticamente es que a veces requiere este término de regularización, pero en este caso no lo requiere, por eso se lo deshabilité. Y entonces aquí podemos encontrar eso que comentaba, ¿no? La tercera y la cuarta variable de este dataset son las más relevantes, por lo menos en lo que respecta a la clasificación de las muestras en sus 3 clases diferentes, ¿no? Podemos verlo aquí en un diagrama de barras para que sea más visible. La variable X4 tiene un score cercano a 23 más o menos. 24. La variable X3 tiene un score casi de 15. La variable X1 como de 2 y la X2 ya ni siquiera se mira, ¿no? O sea que esa variable X2 realmente la podríamos borrar del dataset, no nos sirve para nada. Por lo menos en lo que a clasificar las flores se refiere. Aportaría muy poca información. Podríamos decir entonces es como una forma de filtrar datos, ¿no? Sí. Es una manera de descartar algunas variables que no me van a ayudar mucho al proceso de la clasificación.
mediante un análisis estadístico se determina cuáles son esas variables o esos aspectos relevantes para el problema. Hacen un diagrama que se conoce, si no mal recuerdo, como diagrama de Pareto, en donde se nos muestra de todas las variables involucradas cuáles son las que nos facilitarían la toma de decisiones. Esto es algo parecido. Es de las 4 variables que tenemos en el caso de la flor, de las 4 medidas, cuáles son las que más nos ayudarían a favorecer la clasificación, a tener un clasificador más eficiente, pues. Imagínense que este problema de la clasificación lo tengo que implementar en un microcontrolador que tiene una capacidad de memoria muy reducida y que ya hice las pruebas y que considerando las 4 variables no alcanza para que yo pueda colocar ahí mi programa. Entonces digo, bueno, de las 4 variables tengo que quitar una y aquí estoy en el proceso de decidir cuál es la que quito. Bueno, en este caso la que tendría que quitar es la segunda. Si tengo un sistema de cómputo que es suficientemente vasto, potente para trabajar con las 4 variables, bueno, puedo quedarme con las 4 y a lo mejor esa segunda variable, aunque no me aporte mucho a la solución del problema, quizá tampoco me perjudica, ¿no? Pero si no me vas a ayudar, pues ¿para qué la mantengo, no? Entonces, a eso se refiere esto de la selección de features. Hay muchos más métodos. Si quieren ustedes explorarlo, yo les recomendaría que en la ventana de MATLAB escribieran el nombre de este comando, fscnca, le dan help, piden la ayuda o la documentación con doc, y ahí les va a decir cuáles otros comandos de MATLAB están relacionados con este mismo procedimiento de selección de features. Hay muchos más métodos. Este es uno de los más conocidos, pero no es el único. Voy a hablar ahora del otro que se conoce como extracción de features. A ver, nada más para dejarlo claro. En la selección de features, yo tomo las variables tal cual están, solamente lo que hago es descartar algunas de ellas. Ahora, en la extracción de features, no me interesa descartar variables. Lo que me interesa es encontrar un número reducido de nuevas variables en las que de alguna manera se sintetice o se resuma la variabilidad de todo el conjunto inicial de variables que tengo. Esas nuevas variables que voy a obtener no estaban dentro de las variables originales. Son variables artificiales que yo voy a crear. Les comentaba en alguna ocasión que los médicos que hacen diagnóstico relacionado con la diabetes, por ejemplo, para determinar si una persona está en riesgo o no está en riesgo de ser diabético, se basan en el peso y la talla de la persona. Y además en algunos otros datos como puede ser una analítica de laboratorio. Pero pensemos ahorita en algo que sea fácil de medir, como es su talla y su peso. Hace muchos años, los médicos consideraban estas variables de forma individual. Recientemente han creado una variable artificial que esa no se puede medir con ningún tipo de sensor, pero que les arroja información que es muy relevante para diagnosticar a posibles diabéticos. Esa variable artificial que los médicos inventaron se llama índice de masa corporal, el famoso IMC, que si no mal recuerdo es el cuadrado de la talla entre el peso o el cuadrado del peso entre la talla, no sé, algo por ahí, pero es una combinación no lineal de esas dos variables. Entonces los médicos, en lugar de que se fijen en el peso y la talla de forma separada, se fijan mejor en el índice de masa corporal. Aporta información que les ayuda a discriminar más fácilmente entre posibles diabéticos y personas sanas, ¿no? Bueno, uno de los métodos que se utilizan en el análisis de procesos para hacer esta creación de nuevas variables es el análisis en componentes principales, que se abrevia comúnmente
como PCA, por sus siglas en inglés, Principal Component Analysis. ¿En qué consiste el PCA? Bueno, no es más que lo que se llama en matemáticas una transformación lineal. Cada uno de los datos originales, cada vector de entrada, cada X, cada vector de features, se transforma mediante una matriz de transformación en un nuevo vector de features. Inicialmente no se cambia la dimensión de ese espacio vectorial. Si era un vector de features con 100 variables, al transformarla obtenemos otro nuevo vector de features que también tiene 100 variables, también tiene 100 componentes, pero están orientados de otra forma. La transformación de las features se hace mediante un cambio de base y se escoge especialmente una base que sea ortonormal. ¿Qué quiere esto decir? Que las componentes tienen que estar, las componentes en la nueva base tienen que ser perpendiculares entre sí, que de hecho eso es un requisito en todo cambio de base. Pero además que la primera componente capte la máxima variabilidad posible de los datos. La variabilidad que no pudo ser captada por esa primera componente queda capturada por la segunda. Es una variabilidad perpendicular a la primera. Y si todavía hay alguna variabilidad que no pudo ser captada por las dos primeras, tendrá que ser capturada por la tercera componente, que también es perpendicular a las dos anteriores. Y así se puede seguir hasta que al final se termina con n componentes en un vector que tenía también inicialmente n elementos. O sea que de inicio no hacemos ninguna reducción de variables, solamente las expresamos como una combinación lineal que tiene distinto contenido a como tenía los datos originales. La misma variabilidad, pero en relación a una base diferente. Les decía yo que es como si los datos inicialmente los estoy viendo de cierta perspectiva y luego cambio el viewpoint. Me paro en otro lado y ahora los veo de forma diferente. Son los mismos datos, pero al estar referidos a una nueva base, se distribuyen en distinta proporción en las nuevas componentes que se obtienen con esta transformación. En la figura está mostrado que los datos iniciales se llamaban Z1 y Z2 y vean que están orientados en una dirección mayormente oblicua, en una dirección aquí diagonal. La primera componente principal, que aquí está marcada como P1, es un vector que va a detectar cuál es la dirección de esa máxima variabilidad. Va a quedar orientado en la dirección de ese eje principal de los datos. La segunda componente quedaría en una dirección completamente perpendicular a ella. Y si hubieran más componentes, aquí habría una tercera, P3, que sería perpendicular a P1 y P2. Esa P1 y P2 son la nueva base para los datos. Son los nuevos vectores elementales que se van a usar para escribir las nuevas coordenadas de los datos. Desde el punto de vista matemático, el problema es tan simple como que los valores originales que estaban guardados en la variable z, que en nuestro caso le hemos venido llamando x, perdón, aquí le llamé z, es la matriz x de datos de entrada, se va a multiplicar por una matriz P que contiene los vectores unitarios de la nueva base. P es la matriz de cambio de base, que aquí se le llama matriz de componentes principales. Y lo que obtenemos son nuevas puntuaciones. Esta T mayúscula es la matriz con las nuevas coordenadas que reemplaza al vector inicial de features, que va a reemplazar al vector X, que en este caso le llamaba yo Z. Entonces tenías 10 variables, aquí Z era una variable con 10 columnas y lo que estás obteniendo es una nueva variable T que también tiene 10 columnas. Pero lo que cambia es que la primera columna de T representa la máxima variabilidad de los datos. La segunda columna representaría una dirección perpendicular a la primera con la variabilidad residual. Y si todavía existiese una variabilidad que no logra ser captada por las dos primeras, aparecería en la tercera, cuarta, quinta columna
hasta que al final tengamos la variabilidad completa distribuida en todas las componentes de la nueva matriz. Doctor, disculpe. Sí. Entonces, T viene siendo una matriz diagonal, ¿cierto? Con base en P, lo- no, T P es un no es vector. una matriz diagonal. ¿T es un vector o una matriz, doctor? Porque T sería un vector también, ¿cierto? El nuevo vector de coordenadas, ¿sí? Disculpe. Z es una matriz de mediciones, es la matriz X ok. que le llamábamos anteriormente. Sí. Y T es una nueva matriz de mediciones, pero referida diagonal. a la nueva base. Yo pensé que T era una matriz diagonal. No, Ok, no es matriz diagonal. Lo único que se sabe son que las componentes de la matriz T son perpendiculares entre sí. Es decir, la variabilidad que está explicada por la primera columna de T no la puede explicar la segunda. Ahorita lo vamos a mostrar con la matriz de covarianza. Gracias, doctor. Y P, mira, P esta es la matriz de cambio de base que contiene los vectores unitarios P1, P2, P3, etcétera, que me transforman los datos desde la representación original hacia la nueva representación en donde ya tenemos separada la variabilidad en sus distintas componentes. Matemáticamente es lo que se llama una transformación ortonormal. ¿Qué quiere decir ortonormal? Que son ortogonales, o sea, perpendiculares, pero además los vectores son unitarios. ¿Por qué menciono esto? Porque para pasar, miren, de los datos originales a la nueva matriz de datos hay que multiplicar por P. Para pasar al revés, para hacer el cambio al revés, no se necesita invertir la matriz P. En realidad, sí se tendría que calcular la inversa de la matriz P, pero como P es una matriz ortonormal, resulta que su inversa es igual a su transpuesta. Perdón, aquí omití escribir que esta no es P, esta debería decir transpuesta de P. Aquí hay un error acá cuando compilé esta diapositiva en LaTeX, olvidé ponerle a esta matriz P que estoy sombreando el símbolo de transpuesta. Si para pasar de Z a T usas P, para el camino de regreso debes usar la inversa, pero al ser una matriz ortonormal, la inversa y la transpuesta son equivalentes. Así que aquí la ecuación debería decir Z es igual a la transpuesta de P multiplicado por T. O sea que todo se resuelve con una simple multiplicación matricial. El cálculo desde el punto de vista matemático es muy simple. Lo que en realidad cuesta un poquito de trabajo es encontrar la nueva base, encontrar los nuevos vectores unitarios representados en la figura por P1 y P2. Esa nueva base que cumpla con la propiedad de ser ortonormal se puede obtener mediante lo que se llama una eigendescomposición, una descomposición en valores propios y vectores propios. ¿Qué es lo que se hace? A la matriz original de mediciones, a la X, o que aquí le estoy llamando Z, se le calcula su covarianza. Y esa matriz de covarianza se descompone en eigenvalores y eigenvectores. Los eigenvalores están colocados aquí en esta matriz lambda. Esta sí es una matriz diagonal. Y los eigenvectores están colocados en la matriz P. Esto lo puede hacer MATLAB con un simple comando, ¿no? Tampoco es algo así que uno lo tenga que hacer paso a paso la descomposición. Con un solo comando de MATLAB yo ya tengo la matriz P y la matriz lambda mayúscula. Otra forma de hacerlo es a través de lo que se llama descomposición en valores singulares, la SVD. Hay una pequeña diferencia nada más en cuanto al tiempo de cómputo que se requiere y un poco en cuanto a la precisión dependiendo del método que se utilice. Yo el que más he trabajado es la descomposición en valores propios porque es mucho más fácil de implementar en MATLAB. Voy a hacer aquí el ejercicio directamente en la ventana de comandos para mostrarlo. A ver. Ahora tengo las 4 mediciones de las flores en la matriz X. Si quiero encontrar una nueva base
para esos datos que están guardados en X, necesito obtener la eigendescomposición, la descomposición en valores y vectores propios. Eso se puede hacer con el comando eig, pero no aplicado directamente a la matriz de datos, sino a su matriz de covarianza. Entonces aquí le voy a decir eig de la covarianza de X. De esto, ¿qué estaría yo obteniendo? Estaría yo obteniendo primero la matriz con los vectores propios y luego la matriz diagonalizada con los valores propios, o sea, la lambda. Y luego esa matriz P la utilizaría yo para aplicar el cambio de base a mi vector de datos, para llevarlo a una nueva matriz de coordenadas. Bueno, el procedimiento requiere aquí algunas operaciones matriciales, pero si estamos en MATLAB, eso ya lo hace con un simple comando. Les muestro. El comando se llama PCA y todo lo que le tengo que pasar al comando PCA es la matriz original de datos. Ni siquiera le tengo que sacar la covarianza porque de eso la subrutina PCA ya se encarga. ¿Qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver la matriz ortonormal que utiliza para el cambio de base, pero también me va a devolver las nuevas puntuaciones o las nuevas coordenadas de mis datos ya referidos a esta nueva base ortonormal. También me puede devolver los valores propios, las lambdas. Aquí voy a hacer el cálculo. A ver, les muestro qué cosa contiene P. Es una matriz de 4 por 4. La primera columna de P es el primer vector propio, el primer eigenvector. Aquí tenemos el segundo eigenvector, el tercer eigenvector, el cuarto eigenvector. T es una matriz con las mediciones que estaban originalmente en X, pero ahora ya transformados respecto a la nueva base. Ya se hizo el cambio a otros vectores unitarios. Si X tenía 1000 elementos, la nueva variable T tiene todavía 1000 elementos, pero ya se aplicó el cambio de coordenadas. A ver, les voy a mostrar aquí cuál es la matriz de covarianza de X. Esa es la matriz de covarianza. Y ahora les voy a mostrar la matriz de covarianza de los nuevos datos ya transformados. T es la nueva matriz de puntuaciones. Observen que la matriz de covarianza ya solamente tiene valores distintos de 0 en la diagonal principal. Eso quiere decir que cada nueva variable, cada nueva componente principal, así se le llama, cada nueva columna de la matriz T está captando variabilidad de los datos. Pero la variabilidad ya no está compartida. Si se dan cuenta, la covarianza de la primera columna de T con la segunda columna de T es 0. Aquí lo podemos ver en ese elemento. Es decir, que de alguna manera las nuevas variables artificiales que acabo de formar ya están desacopladas. La información que tiene la primera columna no está contenida en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Ya son como si fueran variables perpendiculares entre sí, cada una con su propio contenido. Es como cuando tomamos un vector y lo mandamos en su componente en X, en Y y en Z. Cada una de esas componentes es independiente de las otras. En este caso, cada una de las nuevas puntuaciones es independiente de las otras tres. Se desacoplaron, pues, mediante este método de la PCA. Otra cosa que podemos observar aquí es que la varianza de la primera componente principal es mucho mayor que la varianza de la segunda y mucho mayor que la varianza de la tercera y que la cuarta. Es decir, las componentes principales están acomodadas por orden de importancia. La primera es la que recolecta la mayor variabilidad. De ahí le sigue la segunda y las últimas ya prácticamente no tienen variación. Eso significa que si yo quisiera descartar un poco de mediciones de mi matriz original de datos, en la versión ya transformada, que es la matriz T, podría yo sin mayores problemas eliminar la tercera columna y la cuarta. ¿Por qué? Porque esas ya casi no varían.
ya prácticamente se volvieron en puntuaciones constantes con valor de 0. O sea que toda la proyección cae mayormente en la componente 1 y en la componente 2 en este ejemplo. Eso lo podría yo mostrar haciendo un diagrama de barras de las lambdas, que no son más que estos elementos que están en la diagonal principal, son las varianzas de las nuevas variables. Vean, ahí está el diagrama de barras. Si yo calculara qué varianza tienen en total las variables originales, encontraría que la suma de todas esas varianzas anda alrededor de 5. Y más o menos cada variable tiene la misma varianza. Cuando ya se les transformó, casi toda la varianza se fue a la primera componente y un poco a la segunda. La tercera y la cuarta componente, su varianza es prácticamente 0. Eso quiere decir que bien podría yo eliminar la tercera y la cuarta columna y quedarme únicamente con las dos primeras. El clasificador que anteriormente había yo construido a partir de las 4X, X1, X2, X3 y X4, prácticamente funcionaría igual si lo alimentara yo con únicamente las dos primeras componentes principales. Porque en esas dos primeras componentes está resumida la variabilidad completa de los datos. Y esa variabilidad es, en el caso, por ejemplo, de la detección de fallas, la que me permite distinguir entre una falla y otra. La tercera y la cuarta componente, en este caso, su variabilidad es casi 0. Si las utilizara en el ejemplo de las flores, esas componentes 3 y 4 no me ayudarían a distinguir entre distintos tipos de flor. La que mayormente me ayudaría es la primera. Fíjense, incluso aquí, con una sola componente, ya casi tengo captada toda la variabilidad. O sea que las cuatro variables de las medidas de la flor las podría yo reducir a una sola combinación lineal llamada T1, que es la primera componente principal. Podría yo entrenar mi clasificador con una sola componente principal y con esa variable artificial se bastaría para poder separar en las tres clases que tiene este problema. Los que estudian estadística usan mucho el diagrama de Pareto. Lo voy a dibujar acá. El diagrama de Pareto nos dice qué porcentaje de la variabilidad explica cada factor o cada nueva variable. A ver, acá está, miren. Este es el diagrama de Pareto. O la gráfica de Pareto. Yo le mandé todas las lambdas y de hecho el comando de MATLAB nada más tomó las dos primeras porque las últimas dos dijo, estas ya no importan para nada. Miren, en las dos primeras ya se llegó al 98% de la variabilidad. Y con solamente la primera, seguramente se llega a más del 90%. O sea que el 90% de la información la podría yo resumir en solo una componente principal, en solo una combinación, en solo una variable artificial. Esta es la técnica más utilizada para cuando se quiere hacer reducción de datos. En lo que les decía que podía ser una campaña de marketing para dirigir la publicidad de un nuevo producto, obtuve información, de las redes sociales, pero tengo 200 variables diferentes. Yo no puedo entrenar a un sistema con 200 variables porque requeriría mucha memoria. Esas 200 variables las voy a condensar o las voy a comprimir en solamente 5 variables. 5 variables artificiales en donde esté resumida la información de las 200 variables iniciales. Utilizaría yo las 5 primeras componentes principales. Disculpe, doctor. Una pregunta, entonces. En caso de que nosotros entrenáramos el modelo utilizando la nueva matriz T que se genera de hacer la transformación, cuando tenga mi conjunto de datos ya de prueba, o sea, ya no los de práctica, también se le tendría que aplicar esa transformación y en base a las variables que me queden, por ejemplo, en este problema... Es correcto. Ajá. Cuando... Sí. Y en base a eso hacer la clasificación. Así es, así como lo dices.
Ok, Tomas tu muchísimas- conjunto de datos de entrenamiento, le haces el análisis PCA, entrenas tu sistema con las coordenadas ya transformadas, que sería la matriz T, pero te guardas por ahí la matriz de transformación, la P, hay que guardarla. ¿Por qué? Porque esa P te dice qué transformación lineal le tienes que aplicar a tus datos. Cuando ya estés en la fase de testeo, de prueba o de predicción, cuando te lleguen los nuevos datos de la flor, por ejemplo, las 4 mediciones, tú primero la multiplicas esas 4 mediciones por tu matriz de transformación y tomas nada más los 2 elementos más importantes para que con eso ingreses al clasificador para hacer la predicción. A ver, voy a hacer el ejemplo. A ver, desde cero. Primero empiezo por capturar, cargar, perdón, el dataset, Fisher Iris. La X van a ser las 4 mediciones y Y van a ser las especies. La voy a convertir aquí en un dato numérico de esta forma, aunque no es necesario realmente. Bueno, primer paso. Voy a convertir mi matriz X a una nueva base. Le voy a aplicar la transformación de coordenadas definida por el PCA. Entonces ahí va, PCA de X. Y lo que me devuelve es la matriz de coordenadas transformadas. Bueno, pero no es suficiente. Si yo siempre fuera a trabajar con el mismo dato de entrenamiento, nada más tendría yo que capturar esta T. Pero lo importante de un clasificador es que me sirva para predecir nuevos datos. Entonces voy a capturar también aquí la matriz P, que esta es la que me sirve para transformar mis datos a la nueva base. ¿Okay? Y además podría yo capturar también las lambdas, los eigenvalores, que son los que de alguna manera me dicen cuánta variabilidad es captada por cada una de las nuevas variables. Voy a empezar por hacer un diagrama de barra de las lambdas. Aquí está el Doctor, diagrama de barra. una pregunta, ¿no era al revés? Primero la P y luego la T. Ah, sí, tiene razón. Sí, sí, sí es cierto. Sí. Sí, primero devuelve P y luego T. Gracias. Gracias por la observación. Sí, sí. Entonces, a ver, aquí está el diagrama de barras. Lo que me indica es que aunque las 4 variables iniciales hubiesen tenido más o menos la misma variabilidad, la misma desviación estándar, por ejemplo, cuando ya se transformaron bajo el PCA, ya no tienen la misma variabilidad. Casi toda la variabilidad queda captada en la primera componente, un poquito en la segunda y en las demás ya prácticamente nada. ¿Esto qué me indica? Que yo puedo entrenar a mi clasificador únicamente con estas 2 primeras componentes. ¿Ok? Entonces, aquí va. Voy a hacer ahorita uno discriminante. Fit set disk puede ser un KNN, un iBase, un árbol de clasificación, el que uno quiera. Ya no le voy a pasar ahora como datos de entrada a las X. Lo que le voy a pasar son los datos transformados. Pero no le necesito pasar los 4 datos transformados, porque yo sé que las 2 últimas columnas prácticamente no aportan información. Entonces, nada más le voy a mandar de la columna 1 hasta la columna 2. Y eso sí, le mando sus etiquetas, que me va a devolver un modelo de clasificación. Ahí está. Con eso ya tengo entrenado al modelo. ¿Quieren saber qué también este modelo logra clasificar las flores a partir de las componentes principales? Podemos utilizar el resubloss. Vean, el error de clasificación es de 4%. Eso quiere decir que el 96% de los datos los logró clasificar sin ningún problema, y eso que nada más estoy utilizando 2 componentes de las 4 que existen en total. El error es casi 0.
A ver, analicemos cuál sería el error si utilizara yo toda la información. Voy a construir un segundo modelo, le voy a llamar Model 2, pero este lo voy a entrenar con las 4 variables originales. Y vuelvo a calcular el error de resustitución, el error de clasificación. Vean, 0.02. Eso quiere decir que por haber quitado 2 variables del análisis, solamente estoy haciendo que el error pase de un 2% a un 4%, que es prácticamente nada. Es decir que efectivamente las 2 componentes principales sintetizan toda la variabilidad de los datos que tenían las variables iniciales. No estoy perdiendo casi nada de capacidad de clasificación. De 2% a 4% no hay mucha diferencia. Y eso que en lugar de 4 variables, ahora solo estoy usando 2. Y ahí todavía era la duda, ¿no? Si pongo un nuevo dato para entrenar al modelo, tengo que multiplicarlo primero por sí, T. sí, claro. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Este análisis fue el que usted nos comentaba que también hizo para el caso de los ductos, para Sí. independizarlos, para independizar las presiones, los datos de presiones. Sí, ¿Usted sí, es hizo eso correcto. también, este método de Sí, ortogonalización? es este mismo análisis. Pero sí ayuda para eso. Puede ser que en las variables originales que tienes capturadas en tus sensores, no alcances a distinguir bien entre una cosa y otra, entre una clase y otra, entre un tipo de falla y otra. Pero si lo transformas a las componentes principales, ahí a lo mejor los datos son más fáciles de separar. Es como el ejemplo que les ponía yo el primer día, que les digo, a veces tenemos 2 cosas enfrente, pero si están alineadas, solo vemos la primera. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar un poco nuestro punto de vista, movernos a otra posición para cambiar el viewpoint y entonces ya vamos a poder distinguir las 2 cosas que estaban una ocultada por la otra. Cambiar ese viewpoint es justamente lo que hace el PCA. No se están generando nuevos datos, simplemente se está cambiando la perspectiva o el punto desde el cual se visualizan. Es como que no alcanzas a identificar bien una escena y mueves tu cámara para que la capture desde una posición distinta. Esa sería como que la analogía en el PCA. Bueno, entonces esto era lo que les quería yo compartir sobre la extracción de features. Hay otros métodos de extracción de features diferentes al PCA. De hecho, hay algunas variantes del PCA que se conocen como PCA no lineal. En el PCA tradicional, que es el que ejecuta MATLAB con el comando PCA, cada nueva variable artificial es una combinación lineal de las variables originales. Pero hay investigaciones donde han encontrado una manera de generar combinaciones no lineales que pueden ayudar todavía más a la separación de los datos, al proceso de clasificación. Entonces, hay otros métodos de extracción de features mejores, posiblemente que el PCA, va a depender de la aplicación también. Pero bueno, este es el más mencionado en la literatura, ¿no? Sobre todo porque es muy fácil de implementar mediante una simple multiplicación matricial. En esta imagen se les muestra el resultado de hacer un análisis de PCA a las presiones variantes a lo largo del día en uno de los sectores de la red de Madrid. En la gráfica está mostrada, en la del lado izquierdo se muestran ahí 5 presiones nodales en 5 nodos que los seleccioné de forma casi arbitraria.
vean que las presiones varían prácticamente de la misma forma a lo largo del día, solo tienen como que un pequeño offset o corrimiento, un nodo con respecto al otro. En donde está el tiempo, el time igual a 24, es cuando pasa de uno a otro día. Ahí está una gráfica durante 2 días. Y en ese momento se abrió una válvula para simular una fuga. Pueden ustedes observar que en el segundo día, la fuga, pues al menos a simple vista, no es visible. Yo no logro distinguir ahí que haya una fuga, únicamente observando estas gráficas. Pero sí se puede distinguir la fuga cuando la pasamos a sus componentes principales, que son las que están en el lado derecho. En la gráfica superior, donde dice PC1, es la gráfica de la primera componente principal, o sea, la primera columna de la matriz T. Ahí, pues, no se distingue nada más que una variación periódica, que es la que se repite de un día a otro. Pero en la segunda y la tercera componente, sí es bastante visible el efecto de la fuga. Vean que cuando se presenta la fuga, en la hora número 24, al pasar de un día a otro, la segunda componente sube significativamente y la tercera componente disminuye. Entonces aquí nosotros podemos hacer un sistema de detección de fugas, no de localización, solamente de detección de fugas, inspeccionando las componentes 2 y 3. La componente 1 para esto no sirve porque nada más captura la variación periódica, pero la componente 2 aumenta al momento de ocurrir la fuga y la componente 3 disminuye. Promediándolas durante un cierto horizonte de tiempo, por ejemplo, durante unas cuantas horas, uno puede determinar si aumentó la componente 2 y disminuyó la componente 3, es porque hay una fuga que se acaba de presentar, que directamente con las presiones analizadas de forma individual sin transformar no es tan fácil o no es tan evidente, tan fácil de distinguir. Ya en las componentes de la 4, quinta en adelante, pues ya no se nota prácticamente ningún patrón debido a la fuga, ya lo que se logra captar es una variación bastante aleatoria, y ahí en esas últimas componentes lo que aparece es básicamente el ruido de medición. La variación captada por los sensores que no está directamente correlacionada con el proceso. Las primeras componentes son las que captan la parte importante y las últimas las que básicamente capturan el ruido. Justamente yo lo que hice cuando propuse el método para colocar los sensores es ir detectando aquellos nodos de la red en donde se manifiestan las variaciones principalmente en las primeras componentes. Y aquellas que aparecen manifestadas en las últimas componentes, esas las eliminé. ¿Por qué? Porque esos nodos, en lugar de que me captara la variación debido a la fuga, lo que me iba a captar era ruido. Entonces queda ahí pues como una aplicación real que se hizo de este PCA para detectar un tipo de falla. En este caso eran las fugas en la red de distribución de agua. No sé si quieran preguntar algo o es claro lo que indican esas gráficas. Doctor, pero ahí primero tendría que hacer el análisis sin fugas, ¿no? Para saber la comparación, porque ahí, de acuerdo a lo que nos acaba de comentar, ya sabe que la fuga origina la bajada. Por Claro, ejemplo, sí, en la sí, tercera sí. componente. Se necesita tener capturado datos en condiciones nominales sin fuga. Por eso aquí estoy mostrando de 2 días. Un primer día donde no había fuga, eso lo sabíamos nosotros porque controlábamos la apertura de la válvula, y el segundo día donde ya se había abierto la válvula simulando la fuga. Sí, se requiere conocer cómo ocurren, cómo se mueven las variables en condiciones donde la falla aún no se presenta. Por eso los sistemas de monitoreo basados en el análisis estadístico o en el machine learning, por lo general deben implementarse cuando el sistema está en una condición saludable. Si cuando lo implementas ya hay una falla previa en el sistema, esa difícilmente la vas a detectar de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque ya va implícita la falla dentro de los datos que tú estás considerando como normales. Doctor, y
Y pues en condiciones normales, digamos, también hay como una posibilidad con este método de identificar, por decirlo así, los falsos positivos. Es decir, que no haya fuga como tal, pero que en un momento dado pues varíe el coeficiente de fricción del fluido en condiciones normales, o porque eso sucede, ¿no? Usted sabe que el modelo de un fluido es un modelo muy aproximado y pues hay variables físicas del fluido que están asociadas a su número de Reynolds, a la misma coeficiente de fricción de la tubería. Hay como esa posibilidad también de analizar falsos positivos. Sí, desde luego que hay trabajo sobre eso. Sin embargo, yo quisiera comentar que esto es un punto bastante sensible y bastante difícil. Créeme, realmente es muy difícil incluso determinar, ya ni siquiera falsos positivos, incluso resulta muy difícil determinar si algo es una fuga o no es una fuga. El hecho de que las presiones, por ejemplo, cambien significativamente, no necesariamente significa que la tubería se rompió y se está fugando el agua. A lo mejor lo que ocurrió es simplemente que el usuario en esa zona está consumiendo más agua de lo normal. Entonces, decir que porque los valores de las variables se salieron un poco de los parámetros estadísticos esperados, ya que por eso es un dato atípico o un dato, un outlier, pues, eso no es tan simple, ¿no? Porque si lo descartamos solo por el hecho de ser un dato raro, a lo mejor esa rareza lo que nos está manifestando es justamente la presencia de la falla. Entonces, por ahí como que, al menos yo no me he metido todavía en eso, pero lo que sí he encontrado es que no es tan fácil de decir. Este dato es raro porque ocurrió un error en su captura, en el sensor, por ejemplo, o es raro porque a lo mejor la falla que se está presentando es rara. Quizá nunca había yo estado expuesto a ese tipo de falla. Gracias, doctor. En el caso, yo les comenté que hicimos un trabajo para diagnosticar fallas en un vehículo aéreo, en un dron, en un cuadricóptero. En ese caso, lo que hicimos fue capturar las mediciones de una unidad inercial, se llama, es un circuito que va dentro del dron y nos arroja, entre otras cosas, mediciones de aceleraciones en X, Y, Z, velocidades en X, Y, Z, inclinación, medición de campo magnético y un montón de variables más. Creo que la IMU que usamos tenía nueve variables. Esas 9 variables se les hace primeramente un análisis PSA en condiciones normales, cuando el dron está volando sin ninguna perturbación, en modo hover le llaman. Y luego medimos cómo quedaban las componentes del PSA cuando el dron experimentaba una perturbación debido a la rotura en alguna de sus propelas. Y lo que vimos es que las componentes principales, en ese caso recuerdo que tomábamos las 7 primeras componentes principales, se movían un poco de la región en donde se encontraban cuando no había falla. Y básicamente lo que teníamos que hacer era ver si la distancia o la posición nueva en la que quedaban en el espacio cuando ocurría la falla era muy diferente de la posición en donde estaban en condiciones sin falla. Se calculaba ahí una especie de distancia, una norma de un vector de desplazamiento, y si esa norma excedía un determinado umbral, entonces decimos algo falló. Esa es una manera como que de utilizar las componentes principales para caracterizar el funcionamiento normal del sistema. En condiciones nominales de operación, en el caso del dron, en condiciones con las 4 propelas funcionando bien, con los 4 motores trabajando adecuadamente, las componentes principales se concentran en una región pequeña del espacio y cuando ocurre una falla se mueven un poco alejándose de esa región. Lo que hacemos es determinar qué tan grande es ese alejamiento. Si la distancia de la nueva posición en la que quedaron las componentes principales respecto a donde nosotros habíamos considerado que debían quedar, si esa distancia es muy grande, si supera un umbral, entonces decimos se presentó la falla. Y el otro problema es luego clasificar la falla. Para eso es que ya se requirió después de los métodos de clasificación. En el caso del dron, ensayamos 2, usamos KNN y el otro fue
un support vector machine, se llama máquinas de vectores soporte. Por cierto, si lo quieren ustedes checar ese artículo, ahorita les pongo aquí la dirección. Está publicado, por cierto, en español, en la revista, se llama Iberoamericana de Automática e Informática Industrial. Seguramente les va a dar muchas ideas con que lean este artículo. Se acaba de publicar precisamente en el último volumen. Está por aquí. Acá está, miren. Se llama Detección de fallas en vehículos aéreos no tripulados mediante señales de orientación y técnicas de aprendizaje de máquina. Este trabajo lo hizo un estudiante de máster y bueno, a mí me tocó estar ahí como uno de sus codirectores de la tesis. Por ahí lo pueden ustedes verificar ya con más calma. Detección de fallas en vehículos aéreos no tripulados mediante señales de orientación y aprendizaje de máquina. Es una revista Open Access, así que pueden descargar el paper en formato PDF sin tener que pagar nada, ¿no? Entonces, ahí está, pues, para si más adelante les da curiosidad y quieren ustedes leer completamente cuál fue la metodología que se usó. Es una combinación de PCA y clasificadores. Está bastante lenta también. Mi conexión de red. Aquí está, bueno, está la figurita que les había mostrado anteriormente. Y lo que les estaba diciendo ahorita de la distancia que se mide es... De hecho, ahí está la ecuación, ¿no? De la T. Sí, aquí está, pero igual creo que está adaptada a una notación con vectores columna. Ah, sí, mira, aquí está. Ahí lleva la transpuesta. Ajá, ahí está la transpuesta. Quiero la otra. Acá está. Sí, va al revés, mira. Aquí está T igual a Z por P. Yo en la otra diapositiva la puse P por Z. O P por X, ¿no? Entonces está en orden contrario. Hay una disculpa que lo puse mal. Ahí pueden descargarse el paper y ahí checar la ecuación correcta, ¿no? Lo que les comentaba yo es esto, miren, aquí está, miren. Estos datos que están mostrados en esta imagen consideran fallas en las cuatro hélices del vehículo y también consideran mediciones sin falla. Las mediciones sin falla son las que están aquí en color negro. Es esta mancha de puntos que se concentra en una región bien definida y que la podemos caracterizar por medio, aquí parece una circunferencia, pero en general es una elipse. Estos son los datos ya mapeados bajo la transformación del PCA. No son los datos de mediciones, ya son la PCA. Se está graficando aquí la primera y la segunda componente. Cuando el dron está volando con cierta estabilidad, sus componentes principales se mapean aquí en esta región. ¿Qué pasa en el momento que ocurre una falla? Se le rompe una propela, por ejemplo, o uno de los motores se atasca, le entró una basura y ya no gira. Entonces, lo que nos aparecen son los datos que están marcados en color. Acá están los de color fucsia, son la falla en el rotor número 4. En rojo, los del rotor 1. En azul, del rotor 3. Y en verde, del rotor número 2. Entonces, aquí, la condición de operación normal queda centrada en el origen. Y para saber si ocurrió o no ocurrió una falla, basta con que cada nuevo dato yo mida su distancia hacia el origen. Si esa distancia excede un determinado umbral, eso quiere decir que se sale de la condición de operación nominal. Por lo tanto, significa que algo raro ocurrió, alguna propela se quebró, por ejemplo. Entonces, caería ya en donde están los datos marcados en color. Y ahí ya lo que faltaría es un clasificador, que en este caso usamos el KNN y la máquina de soporte vectorial, para encontrar ese dato en cuál de las 4 tipos de falla correspondía, ¿no? Aquí creo que está mostrada la matriz de confusión al final.
La que interesa es esta última que se hizo ya con los datos de prueba. Logramos un nivel de exactitud del 95%. 95% considerando en total la condición sin falla y las 4 posibles fallas. El 5% de error ocurrió en identificar en qué propela aparecía la falla, no en detectar la falla. En detectar la falla, que es la clase número 1, la detectó sin ningún problema al 100%. O sea que como sistema de detección de falla nos funcionó perfectamente. En lo que hubo cierto problema fue en aislar la falla, es decir, en identificar en cuál de las propelas realmente había ocurrido el problema, ¿no? Así es entonces esto. Bueno, ahí pueden checarse pues la publicación luego con calma para leerla. Voy a regresar aquí ya para ir cerrando esto. Nada más para comentar algo de lo que me había preguntado, me parece que fue el participante Esban en alguna de las sesiones anteriores. Cuando se hace un sistema de detección, ¿cómo se puede caracterizar qué tan bueno es ese sistema de detección o de diagnóstico? Si nada más se trata de detectar la falla o no detectarla y no de aislarla, lo que se hace es construir una matriz de confusión que tiene únicamente 4 celdas. Detectar la condición de falla es lo que llamamos un dato positivo y la condición normal es lo que llamamos un dato negativo. Haciendo la analogía aquí con el diagnóstico médico, el dato positivo es cuando te diagnosticó como que estás enfermo o contagiado de alguna enfermedad, y negativo cuando el análisis te dice que estás sano, ¿no? Las 4 situaciones que se pueden presentar es que la situación sea de que la condición es positiva, o sea, sí existe una falla, y el sistema te lo detecta también como positivo. En ese caso se habla de un verdadero positivo, el true positive, que es lo que está marcado aquí como TP. Puede ocurrir también que la falla exista, es decir, que sea positiva, pero que no la detecte el sistema. El sistema la pone como negativa y entonces caemos en lo que se llama un falso negativo. La otra situación es que la falla no esté presente, es decir, que el sistema sea normal, pero que te lo detectó como falla, es decir, hay un falso positivo. Y la otra condición es que no haya falla y que tampoco la detecte como falla. En ese caso hablamos de un verdadero negativo. Bueno, existen dos métricas que sintetizan la información de esta matriz de confusión, que se llaman la sensibilidad y la especificidad. En casi todas las publicaciones que ustedes encuentren sobre diagnóstico médico o sobre diagnóstico de anomalías o fallas en sistemas, van a encontrar reportados estos parámetros. Si se van a hacer un análisis de laboratorio, una analítica clínica para saber si tienen COVID, por ejemplo, la hoja que les va a entregar el laboratorio seguramente trae reportado estos valores. En esa hoja les va a decir, resultó positivo, pero tómalo con calma porque esta es nuestra sensibilidad y esta es nuestra especificidad. La sensibilidad es la capacidad que tiene nuestro diagnóstico o nuestro sistema de diagnóstico para detectar las condiciones verdaderamente positivas. Si te dicen que hay una sensibilidad del 99%, por ejemplo, en una prueba de COVID, significaría que de 100 personas positivas que se hagan la prueba, va a detectar como positivas a 99 de ellas. Es la capacidad de identificar el caso positivo. Por otro lado está la especificidad. No solamente queremos que un diagnóstico detecte los casos positivos, también queremos que no nos arroje falsas alarmas. Queremos que a los casos negativos realmente nos los reporte como negativos. Y a eso se refiere la especificidad, que es tan importante o a veces más que la otra. Imagínense una prueba para detectarte cáncer debido a un tumor que tuviese una especificidad muy baja. ¿Detecta todos los tumores?
pero también algunos que son tumores, que no son tumores, los detecta como tal. Y a lo mejor a una persona la operan, le abren para intentar quitarle un tumor y cuando ya está en la cirugía encuentran que no hay tal tumor. Entonces, esta especificidad también es importante para interpretar la confiabilidad de la prueba. No solamente es importante que sea sensible, también queremos que a los casos que sean negativos no los vaya a detectar como positivos. Estaba yo viendo hace rato uno de las hojas de cuando me hicieron la prueba de COVID acá en mi ciudad, en un laboratorio. La sensibilidad anda alrededor del 99%, pero la especificidad es como de 93 o 94%. Es decir, que con esa prueba, si era yo positivo a COVID, me iba a detectar como positivo, pero también corría yo un riesgo alto de que siendo negativo me detectara como positivo. Ya para convertir eso en probabilidades, lo que tendríamos que hacer es usar el teorema de Bayes que mencionamos en alguna de las sesiones anteriores, ¿no? Pero bueno, siempre que se haga un trabajo sobre diagnóstico de fallas, por lo general, cuando vayan a hacer la publicación, el editor o los revisores les van a pedir que reporten estos parámetros. ¿Qué tan sensible resultó su sistema de diagnóstico y qué tan específico? Es decir, qué tan confiable es para detectar las fallas y qué tan seguro es de que algo que no es una falla no te lo vaya a detectar como fallas. No sé si tengan algún comentario sobre esto. Me dice. O sea, de pronto la ecuación de especificidad está relacionándose, digámoslo, un poquito en el lenguaje de control, es a la proporción de incertidumbre que hay sabiendo que no hay falla. Sí, sí, exacto, eso sería. Gracias. Igual podemos encontrar aquí, podríamos aplicar el accuracy o el loss, el error. El detalle es que esas medidas como la exactitud y el error no se utilizan generalmente porque son muy sensibles a cuántas muestras tiene de cada clase. Depende de tu conjunto de entrenamiento o de prueba, cuántas muestras pusiste de la clase 1 y cuántas pusiste de la clase 2, por ejemplo. A ver, lo voy a poner con ejemplo. Imagínate que estás haciendo una prueba, inventaste una prueba de COVID y que para validar tu prueba la aplicas a 99 personas que son sanas y a una persona que es enferma. Ok, 99 sanas y una sola persona enferma. Resulta que a todas te las detectó como sanas. Es decir, de las 100 personas, donde 99 nada más eran sanas, te detectó que las 100 están sanas. La pregunta es, ¿cuál es la exactitud de esa prueba? De acuerdo a la ecuación que dimos de exactitud. Como habían 99 personas sanas en el grupo, a esas 99 las detectó correctamente como sanas. Solo a una persona que sí estaba enferma la detectó erróneamente como sana. ¿Cuál es su exactitud? Clasificó correctamente 99 muestras de las 100, por lo tanto yo reportaría que la exactitud es del 99%. Y eso daría una falsa idea de que es una muy buena prueba, cuando en realidad es malísima, puesto que no logró detectar a ninguna enferma. Esa métrica de la exactitud depende mucho de mi conjunto de prueba, cuántas muestras tenía en cada grupo. En cambio, estas que estamos colocando aquí, la sensibilidad y la especificidad, es un poco independiente de ese desbalance que pudiera ocurrir en el número de muestras que tiene cada grupo. Son métricas un poco más confiables. Yo consideraría, si tuvieran que pedirme la opinión sobre por qué usar Machine Learning para diagnosticar fallas, en que caemos en esta metodología
cuando nos encontramos rebasados por la complejidad del sistema que estamos analizando. Los métodos convencionales basados en observadores, estimadores de estado, son buenos, pero requieren que se conozca con precisión el modelo matemático del sistema. Y en muchas ocasiones no se conoce ni siquiera la forma del modelo matemático, mucho menos se conocen de forma exacta sus parámetros. Sobre todo porque esos parámetros pueden estar sujetos a cierta variabilidad. Los parámetros pueden ser variantes con el tiempo. Por ejemplo, en el transporte de líquidos en una tubería, en un ducto que lleva combustible, por ejemplo, uno de los parámetros que generalmente se utiliza para modelar la dinámica del flujo es la viscosidad. Resulta que la viscosidad es bastante sensible a las variaciones de temperatura. Es extraordinariamente diferente la viscosidad a una temperatura de 10 grados Celsius que a una temperatura de 40 grados Celsius. Eso quiere decir que la viscosidad va a cambiar mucho en el sector de la tubería que está expuesta al sol que en el sector de la tubería que pasa en forma subterránea. Entonces, si yo quiero diseñar un sistema de diagnóstico de fallas basándome en el modelo físico o en la dinámica física del flujo de fluidos, cuando tenga yo que meter esa viscosidad, voy a meterle algún valor promedio tal vez, pero en la práctica ese valor promedio de la viscosidad va a ser muy diferente porque puede variar de una hora a otra en el día. Va a depender de si un cierto día salió o no salió el sol o estuvo nublado. Va a depender de si estoy en invierno o en verano. Es un parámetro bastante incierto. Entonces, esa incertidumbre paramétrica de los modelos basados en la física es generalmente la que queremos evitar. Y todavía peor si el modelo es complejo, por ejemplo, no lineal, variante en el tiempo, puede llegar a rebasar nuestra capacidad de modelado, pues. Entonces decimos, si no hay un modelo, pues tratemos de resolverlo con datos. Y justamente el enfoque basado en datos es lo que nos trae el Machine Learning. Bueno, si quieren comentar algo para que ya vayamos cerrando esta presentación, los escucho. Sí, doctor, pero ¿qué pasa cuando hay límite, los datos son limitados? O sea, que no hay los suficientes datos para entrenar una red, para hacer un clasificador. O, por ejemplo, cuando no tenemos el registro de cada tipo de fallas, ¿cómo se podría hacer ahí? Muy buena pregunta. La ventaja del Machine Learning y de otras técnicas basadas en datos es que no dependen del modelado físico. Eso puede ser una ventaja, pero ahí mismo va implícita su ventaja o su limitación. Si no depende del modelo físico, entonces depende de los datos y por lo tanto se requiere infinidad de datos que tengamos disponibles. ¿Qué tendríamos que hacer? Instrumentar nuestro sistema de tal manera que pudiésemos llevar al menos un registro histórico de su comportamiento, que estuviera disponible esa información para jalarla cuando tuviéramos necesidad de incorporarla en los algoritmos de clasificación o de regresión. Si no se tiene esa cultura o nuestra industria, nuestro laboratorio, no dispone de suficientes mediciones para poder entrenar el sistema, entonces por más que se quiera, no se va a poder emplear un enfoque basado en datos. El enfoque basado en datos, efectivamente, no depende del modelo físico, pero sí depende de los datos. Entonces, si no hay datos, no hay nada, ¿verdad? Si no hay datos, no hay Machine Learning. Una cosa que hemos hecho cuando no los hemos tenido es generarlos, utilizar datos sintéticos. De hecho, yo utilicé en varias partes de mi trabajo datos sintéticos de las redes. Si bien no podía yo tener mediciones en sectores de redes de agua físicas, sí tenía yo un modelo
bien calibrado de esas redes y con esas mediante simulación podía yo generar los datos. Pero aquí lo que podría entrar quizá en discusión es que si tienes un modelo, entonces ¿por qué no usar directamente una técnica basada en modelos? Doctor, de pronto un pequeño aporte a la pregunta del compañero. No sé, ustedes han escuchado, pues, con el ánimo de tratar de aportar un poco al tema, ¿no? Claro. ¿Ustedes han escuchado el método de Taguchi? ¿Métodos de diseño y experimentos de Taguchi? No, yo no. Con ese nombre no. Ok. No, doctor, es que hace ¿qué muchos... consiste? Es que lo que le comentaba, pues mi tesis doctoral, yo la estoy trabajando es con modelos que es algo que siempre me ha apasionado. Y esto de estadística también, pues me ha hecho todo esto muy apasionante, ¿no? Sino que yo recuerdo que en mi maestría trabajé en diseño de experimentos para unos procesos de gráficos de control y no se disponían de muchas muestras para analizar errores en la manufactura de las piezas. Y esta técnica de Taguchi, se llama así método de Taguchi, lo que hace es a partir de datos pequeños o espacios muestrales pequeños, generar una confiabilidad. Y yo me acuerdo que en su momento, pues para esos datos yo trabajé análisis estadístico general con datos de mediciones. Y el otro lo que hice fue trabajar ese método de Taguchi que está basado en ortogonalización de las matrices de datos y pues arrojó unos resultados muy interesantes. Lo que pasa es que, como usted decía, doctor, los matemáticos, que los respeto mucho también y admiro, ellos en esa parte sí surgieron muchas controversias, o ellos siempre han controvertido ese método de Taguchi, pero también sé que se han escrito muchos artículos. El doctor Sadet, no sé si lo ha escuchado, que trabaja también. Él ha aplicado mucho esta metodología, pues con el ánimo de los que estén investigando en esto, Claro. que exploren esa posibilidad. Gracias, doctor. Pues muy bien, le agradezco por su comentario. Aquí lo acabo de anotar. Voy a leer un poco sobre eso. La metodología de Taguchi. Bueno, pues hasta aquí vamos a dar por concluido este pequeño curso. La verdad es que en tan poco tiempo pues no se puede avanzar mucho. La idea es más que nada platicar algunas ideas, algunas quizá bastante aisladas o sueltas que me habían surgido, y pues dar a conocer un poco de lo que se puede hacer mediante esto que llamamos el aprendizaje automático. Como les comentaba, también la idea un poco es acercarnos, tratar de buscar algunas colaboraciones, ya sea que ustedes como participantes de otras instituciones puedan hacer trabajo compartido con nosotros, incorporarse a los trabajos que nosotros hacemos, o que nosotros podamos de alguna manera aportar algo en lo que ustedes están haciendo ahí en sus laboratorios o en sus instituciones. Hasta aquí entonces nos vamos a quedar con el curso. No sé si alguien quiera comentar algo ya para cerrar. Sí, maestro Hidalberto. Mi nombre es Jesús David Avilés Velázquez. Pues le agradezco mucho el entusiasmo que nos ha compartido este aprendizaje, precisamente del aprendizaje de máquinas. Es bastante interesante, al igual que el compañero, el doctor Guillermo Becerra, que hace unos momentos, bueno, hace una hora comentó algo. También pertenezco al área de control. Y vaya que sí es interesante mirar otras áreas donde pues, se pueden llegar a complementar diversas investigaciones. En particular, yo trabajo en la Universidad de Baja California y en esa zona, pues, está muy asociada a lo que es el ámbito industrial, la manufactura, precisamente con lo que estaba mencionando. Pues creo que se pueden llegar a dar algunos temas de interés, de colaboración. Y bueno, pues yo creo que son bienvenidos esas colaboraciones con estas nuevas, bueno, no nuevas, pero son importantes estrategias que si bien ya las conocía de nombre, no había tenido la oportunidad de meterme en ellas. Pues muchas gracias por la información que nos ha brindado. En verdad que se agradece este tipo de cursos disciplinarios que difícilmente tenemos acceso.